noche les voy a pedir que me acompañen allí en sus Biblias. No logro ver a los que están allí en Zoom, pero bueno, Dios les bendiga a todos los que están. Que me acompañen un momento a la carta a Filemón. Carta a Filemón. Está después de Tito y antes de Hebreo. Carta a Filemón. ¿Está? Bueno, le voy a pedir al hermano Pastor, ¿tenemos a leer el capítulo completo? Vamos a leer el capítulo, la carta completa. ¿Sí? Pablo, prisionero de Jesucristo, y hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo, para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. No ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que, si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré. Por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Sí, hermano. Tenga yo algún provecho en ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Amén. Gracias, pastor. Gracias, hermano Leo, por la oración. Bueno, después de haber leído la carta completa, nuestro título en la noche de hoy es El accionar de Filemón. El accionar de Filemón. Y nuestro tema es el carácter de un cristiano que perdona. El carácter de un cristiano que perdona. Una de las 13 cartas que escribió el apóstol Pablo fue la carta a Filemón, ¿sí? Y a diferencia de sus otras cartas, esta carta es una carta personal cuyo propósito atendía a una situación particular dentro de la iglesia de Colosas, ¿sí? Todo el contexto de lo que está sucediendo acá en Filemón, en esta carta, sucede en dos regiones, sucede en Colosas y sucede en Roma, que es donde está Pablo escribiendo la carta. Bien, no sabemos
¿Quién dirigía la iglesia de Colosas en este momento que se escribe la carta de Filemón? No lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que esta iglesia se reunía en la casa de Filemón, el destinatario de esta carta, ¿sí? También se nos enseña, nos muestra la Escritura que este hombre Filemón era un hombre pudiente, era un hombre de buenos recursos. ¿Por qué sabemos esto? Porque si todos los santos se reunían en su casa, entonces tenía que tener una casa para que entraran todos. Además, lo que sí nos dice la Escritura es que este hombre Filemón tenía esclavos. Lo acabamos de leer ahí. Tenía esclavos. Este hombre con su dinero, por eso es que es pudiente, con su dinero había comprado a estos hombres, los había redimido, había pagado por ellos con su dinero y los había redimido para que le sirvieran en su casa. ¿Sí? Era un hombre pudiente. Ahora, las Escrituras también nos enseñan que uno de estos esclavos era su esclavo Onésimo, ¿sí? O su esclavo Onésimo, quien había decidido fugarse del amparo de su amo Filemón. Ahora, entendamos que la palabra esclavo para este momento, cuando se escribe la carta, no es lo mismo que el esclavo africano, el esclavo sufrido, el negro africano que sufrió. No es lo mismo. No es lo mismo esta palabra esclavo. En el tiempo de Filemón, la palabra esclavo era un beneficio para alguien que no tenía nada, ¿sí? El hecho de que alguien te comprara, que alguien te redimiera, que te diera casa, que te diera techo, alimento, vestidura, era un beneficio para alguien que estaba en una situación complicada. Tú lo que tenías que hacer era servir por completo a tu amo, al que te había redimido. Debías hacerlo. Ahora, la Escritura no nos enseña por qué este esclavo se fugó del amparo de su amo. No nos enseña. Hay comentaristas que suelen decir muchas cosas. Dicen que, bueno, que estaban peleados, que por alguna razón, alguna discusión, este hombre se fuga. Otros se apoyan en el versículo 18 que dice, y si en algo te dañó, cuando Pablo escribe, te debe algo, ponlo a mi cuenta, y suelen decir que es que Onésimo había robado a Filemón. Bueno, la verdad es que la Escritura no nos dice ciertamente qué fue lo que sucedió ahí. Lo que sí nos dice la Escritura es que este hombre Onésimo, el esclavo, terminó en Roma. Termina en Roma y mientras está en Roma, se encuentra con Pablo y conoce el Evangelio de Jesucristo. Conoce el Evangelio de Jesucristo, se arrepiente y comienza a servir con Pablo. Comienza a servir con él, codo a codo, allí con Pablo. Ahora, el asunto acá es que cuando un cristiano pasa de la antigua vida a la nueva vida, desea, quiere y debe poner sus cuentas en orden. Debe arreglar su situación. Bueno, si el deseo de Onésimo era arreglar su situación, si el deseo que él tenía o el deber que tenía de arreglar su situación ahora como cristiano, él, para poder arreglar esta situación, él debía volver a casa de Filemón. Debía volver a casa de Filemón, a la casa de su amo. El tema es que para este entonces, esta situación, este daño que le había hecho Onésimo a su amo, era un daño realmente importante. Era un daño financiero, un daño económico importante y un daño social importante que le había hecho este hombre a su amo Filemón. Ahora, ¿qué pasa? La realidad es que para este entonces, este hecho era algo severamente castigado. Era algo que incluso era pagado con la muerte de esta persona. Un esclavo prófugo era un reo de muerte, ¿sí? Sobre su cabeza pesaba una responsabilidad muy alta, ¿sí? Lo que le había hecho a su amo era algo realmente importante. Entonces, ¿qué pasa? Pablo, conociendo esta situación, le escribe esta carta a Filemón. Filemón obrara de manera positiva en favor de este esclavo, que tratara de suavizar el castigo, que tratara de evitar castigar a Filemón de la manera que le correspondía por el hecho que había hecho.
Ahora, trata de que encamine su respuesta y lo reciba y lo perdone en base a lo que había hecho Onésimo de haberse fugado con él. Había llegado entonces el momento de que este hombre, Filemón, mostrara el verdadero carácter que tenía para con la iglesia, que mostrara realmente el amor que tenía, el amor que se escucha aquí, que se dice tener, que mostrara la fe que tenía por Jesucristo y por sus hermanos en Cristo también. Ahora, esto no iba a ser una tarea fácil. No iba a ser una tarea fácil. ¿Sí? Perdonar tamaña agresión no iba a ser una tarea fácil. De hecho, no es una tarea fácil perdonar, ¿verdad? Para nosotros en la actualidad es difícil perdonar algunas circunstancias. Perdonar para nosotros tiende a ser difícil si alguien de nuestra casa nos ofende, si alguien de nuestro trabajo nos ofende, de la iglesia, de algún conocido, si alguien nos agrede, nos ofende, nos insulta, nos daña, resulta que se nos hace complicado perdonar a esas personas. Ahora, si hay algo que debe reflejar, demostrar el carácter de un cristiano, es su capacidad de perdonar por encima de cualquier circunstancia. Lo voy a repetir. Si hay algo que debe reflejar el carácter de un cristiano, es su capacidad de perdonar por encima de cualquier circunstancia. Porque nosotros debemos entender que nosotros mismos, nuestra transformación proviene de la base del perdón. Y el dador de perdón exige de nosotros que tenemos que perdonar a las personas que nos ofenden. Quedémonos allí en Filemón. Les voy a leer Marcos 11:26. Marcos 11:26 dice de la siguiente manera: porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Marcos 11:26. ¿Ven la importancia del perdón? ¿Ven cuán importante es perdonar a las personas que nos ofenden? Es necesario hacerlo. Ahora te pregunto, ¿te encuentras en una situación en la que tienes algún problema con un amigo, con un hermano, y sientes que es difícil perdonar? ¿Crees que es imposible hacerlo? Déjame decirte que sí es posible hacerlo. Es posible perdonar, solamente tenemos que identificar, y me incluyo, tenemos que identificar si en nuestras vidas contamos con la característica de un cristiano que perdona. En primer lugar, un cristiano que perdona debe tener amor y fe. Debe tener amor y fe. Versículos 4 y 5. ¿Quién lo quiere leer? Versículos 4 y 5, así me ayudan. Dice, doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. Amén. Fíjese, tener amor y fe en nuestros corazones son las mayores virtudes que nos van a ayudar en el momento en que tengamos que perdonar algo. Tenerlas, porque si no la tenemos, evidentemente no vamos a poder perdonar, no vamos a poder ofrecer eso. ¿Sí? Si en nuestro corazón no hay amor, si no hay fe, sino que tenemos rabia y rencor, entonces vamos a terminar siendo como esas personas que dicen esta frase común: bueno, yo perdono, pero no olvido. A ver, que se la saben. Se la saben, ¿no? Buenísimo, esperemos que no la apliquen. Yo perdono, pero no olvido. ¿Por qué? Porque, bueno, tengo que hacerlo, tengo que perdonar, pero bueno, eso va a estar ahí. Yo no puedo olvidar lo que tú dices. Pero pensar de esa manera va a dejar en evidencia que en nosotros no está el amor y la fe que dice la palabra que debemos tener. Ahora, ¿qué encontramos en esta carta? Llama la atención que la petición que Pablo estaba a punto de hacerle a Filemón, su hermano en Cristo, esta petición que estaba por hacerle ya contaba con su favor el hecho de que Filemón tenía fe y tenía amor. Ya contaba con estas dos cosas. Filemón contaba con fe y amor principalmente por Jesucristo y por todos los santos, por los hermanos en Cristo, por los hermanos de la iglesia, o por lo menos eso era lo que había oído Pablo, por lo menos eso era lo que había oído. Vayamos al versículo 5. Versículo 5 dice: porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. Porque oigo. El asunto acá es que
dentro de las virtudes de un cristiano que perdona, no solamente se debe escuchar que tiene amor y fe, sino que este amor y esta fe debe ser evidente, debe ser activa, debe verse en acción, debe ser un amor y una fe que deben ser puestas en práctica. Entonces, en primer lugar, un cristiano que perdona debe tener amor y fe, y en segundo lugar, este amor y esta fe debe ser puesta en práctica. Versículo 6, ¿quién lo lee? Yo ruego que la comunión de tu fe llegue a ser eficaz por el conocimiento de todo lo bueno que hay en vosotros mediante Cristo. La participación de tu fe sea eficaz. Esa es la clave, que la participación de tu fe sea eficaz. Es decir, Filemón, yo, Pablo, le pido a Dios que pongas en práctica la generosidad de la fe que tienes, ¿sí? A medida que conoces y vives todos los beneficios que tenemos en Cristo Jesús. Todos los beneficios de pertenecer a la vida de Cristo Jesús, ponlos en práctica. Pero ahora, ¿cómo iba a ser puesto en práctica? Bueno, Pablo, y evidentemente por la inspiración del Espíritu Santo, tenía todo controlado en esta situación. Porque no le falta nada. Mira como Pablo, vemos a Pablo tratando de que Filemón esta carta la leyera en público. ¿Cómo sabemos esto? Porque bueno, evidentemente se hizo pública, la tenemos nosotros en la Escritura, si fuera algo que hubiese sido escondido no estuviera acá. Pero por otro lado, vayamos al versículo 1 y versículo 2. Mira cómo dice. Estamos tratando de afirmar que Pablo, la manera en que iba a ponerlo en práctica era que él leyera esta carta en público. Fíjate, versículo 1 y versículo 2. Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, ¿a quién? Al amado Filemón, colaborador nuestro. ¿Y a quién más? Y a la amada hermana Pía, y a Arquipo, ¿sí? Otro más. Y a Arquipo, nuestro compañero de milicia. ¿Y a quién más? Y a la iglesia que está en tu casa. ¿Sí? Quería que fuera público. Él quería que se hiciera público. Recuerden que estamos hablando que es un asunto personal. Es un asunto entre el esclavo y el amo. Pero ahora se ha pasado a la iglesia y Pablo quiere que sea público. ¿Por qué está sucediendo esto? Bueno, porque Onésimo había conocido a Jesucristo y ya había pasado a pertenecer a la familia de Cristo. Era algo que tenía que arreglarse en la iglesia. Ahora, ¿cuál es el propósito de esto? Esto indudablemente iba a servir, ¿sí? Iba a servir para que el ejemplo de Filemón dentro de la iglesia se notara y se diera cuenta que el amor y la fe que había en Filemón iba a ser puesta en práctica. Y esto indudablemente serviría en beneficio de toda la iglesia. Era necesario. Ahora, tal vez esto por un lado iba a presionar un poco a Filemón, ¿sí? Exponerlo un poco de que él perdonara a su esclavo. Pero por otro lado, si realmente en Filemón había ese amor y esa fe y era puesta en práctica, indudablemente iba a resultar en beneficio de la iglesia. Indudablemente. ¿Bien? En tercer lugar, otra característica de un cristiano que perdona es que debe recibir al que ofende. Debe recibir al que ofende. Versículo 12. El cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo. ¿Sí? Versículo 15. Porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. Versículo 17. Así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Recíbele, Filemón. Recíbele. En 3 ocasiones, Pablo le escribe a Filemón y le pide que reciba a su esclavo. Que lo reciban. Ahora, esto, como dijimos al principio, no iba a ser una tarea fácil porque recuerden la gravedad del asunto. Era algo muy fuerte lo que pesaba sobre la cabeza de Onésimo, su esclavo. Pero esto sin duda serviría para reflejar si la base y el amor, del amor y la fe en Filemón estaban firmes. Esto nos deja ver a nosotros en la actualidad que muchas de las circunstancias, muchas de las situaciones que suceden en nuestras vidas dentro de la iglesia, en este contexto de problemas con alguien, sirven para el crecimiento y el desarrollo espiritual de nosotros, así como el beneficio de la iglesia. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Fue muy rápido? Bien. Bienvenido, hermano. En cuarto lugar,
debe obrar en favor del ofensor de manera voluntaria. Otra característica de un cristiano que perdona es que debe obrar en favor del ofensor de manera voluntaria. Filemón debía obrar en favor de su ofensor. Debía obrar con amor y debía hacerlo de manera voluntaria. ¿Sí? Aunque Pablo tenía la autoridad en el nombre de Cristo para exigirle, para mandarle, para demandarle que perdonara por mandato en el nombre de Cristo a su esclavo, ¿sí? Él simplemente le pide que le haga el favor y que lo perdone, que lo haga de manera voluntaria. Veamos el versículo 8. Versículo 8. Por lo cual, ¿están ahí? Sí. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte, ¿sí ven? Para mandarte lo que conviene, es decir, perdona a tu esclavo, más bien te ruego por amor, siendo yo como soy, Pablo, ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Es decir, yo, Pablo, podría exigírtelo en el nombre de Cristo, pero yo te pido que por favor lo perdones de manera voluntaria. Versículo 14. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como necesidad, sino voluntario. ¿Sí lo ven? Bueno, ahora hay algo interesante acá, porque es que la verdad, cuando yo lo leía, no me parecía que Pablo quisiera que Onésimo lo perdonara de manera voluntaria. Parece más bien un tipo de coacción, ¿sí? Exponerlo en público para que él perdonara a su esclavo no parece que es algo voluntario. Parece que es una especie de coacción. ¿Pero por qué está sucediendo esto? Bueno, como les dije hace un rato, este hombre Onésimo había conocido a Jesucristo y había pasado a pertenecer a la familia de Jesucristo, entonces ya no era algo personal. Pablo lo estaba enviando de vuelta para que trabajara con él, para que estuviera codo a codo ahí con Filemón y obrara en favor del servicio de la obra de Jesucristo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que está haciendo entender acá Pablo? Bueno, tus intereses personales no son tan importantes como los intereses de la iglesia. No son tan importantes como los intereses del ministerio de Jesucristo. Eso es lo que está tratando de transmitir Pablo. Sigamos. Quinta característica. Otra característica de un cristiano que perdona es que debe estar consciente de que está en deuda también. Versículos 18 y 19. ¿Quién lo lee, por favor? Y si te ha perjudicado en alguna forma o te debe algo, cárgalo a mi cuenta. Yo, Pablo, escribo esto con mi propia mano. Yo lo pagaré. Por no decirte que aún tú mismo te me debes a mí. Ahí está. Por no decirte que tú mismo te me debes a mí. Está en deuda. Filemón estaba en deuda con Pablo por haberlo guiado al camino de Jesucristo. Una especie de deuda que él realmente no iba a poder pagar. No iba a poder pagar, pero si él está consciente de esa deuda, él iba a accionar en favor de Filemón, en favor de su esclavo Onésimo, lo iba a hacer de manera voluntaria, lo iba a hacer por amor, iba a accionar de manera correcta y positiva en favor de su esclavo. ¿Sí? Ahora, no sé, tú dirás, bueno, yo no le debo nada a nadie, más bien la persona que me ofende me debe mínimo una disculpa a mí. Pues déjame recordarte que tu compromiso no es con la persona que te ofende. Tu compromiso como cristiano es con Dios, con el dador de perdón. Y aquel que perdona te pide, te dice que tú también debes perdonar a las personas que te ofenden, que por encima de tus intereses están los intereses. Amén. Amén. Bien, debemos obedecer a este mandato. Ahora, en sexto lugar, debe ser obediente e imitador del ejemplo. Un cristiano que perdona debe ser obediente e imitador del ejemplo. Versículo 21, ¿quién se anima? Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Te he escrito confiando en tu obediencia. Debe ser entonces obediente e imitador del ejemplo. ¿Sí? Pablo confiaba en una respuesta positiva de Filemón en favor de su esclavo. Él confiaba
en una respuesta positiva. Estaba seguro que Filemón iba a perdonar a su esclavo, pero por si quedaba algún rastro de duda, él le dice, bueno, Filemón, yo sé que tú eres obediente, yo sé que tú vas a perdonarlo, en ti existe el amor y la fe, tú la pones en práctica, yo sé que lo vas a hacer, pero si hay una pizca de duda, entonces yo te escribo con mi ejemplo. Mira, en ocasiones cuando leemos las salutaciones, no nos damos cuenta de cosas importantes que hay allí en las salutaciones, en las despedidas. Vemos, acompaña el versículo 23 y 24. Dice, te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús. Versículo 24, ahí está la clave. Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Ahora, en el libro de Hechos, ¿sí? No lo vamos a buscar por cuestión de tiempo, pero en el libro de Hechos se nos habla en el capítulo 15 acerca del impasse que hubo entre Pablo y Bernabé. Y la escritura es clara cuando nos dice, nos dice que fue un impasse no pequeño, fue un impasse fuerte entre dos hijos de Dios, una diferencia importante que hizo que se dividieran en sus viajes misioneros. ¿Sí? Fue algo importante. Ellos se separan por un impasse que hubo por Marcos, quien está aquí en la salutación. Este problema era conocido por la iglesia de Colosenses, que es a donde está siendo enviada esta carta. ¿Qué está queriendo decir Pablo? Bueno, yo sé que eres obediente, yo sé que en ti está el amor y yo sé que vas a actuar de manera positiva, pero si hay alguna duda, entonces haz como hago yo. Sigue mi ejemplo, porque yo también estuve en una situación de un encuentro entre hermanos y ya esta situación ha sido corregida. Entonces tú, Filemón, también tienes que perdonar y accionar en favor de esta persona que te ha ofendido. ¿Sí? ¿Lo ven? Bien. Para concluir, quisiera que podamos reflexionar un poco acerca de los puntos que acabamos de mencionar, porque tener amor y fe, ¿sí? Tener amor y fe, recibir a la persona que nos ofende, accionar en favor de la persona que nos ofende, hacerlo de manera voluntaria, hacerlo por amor, hacer todas estas cosas, ponerlas en práctica. ¿A quién creen que apunta? ¿A quién? ¿A quién creen que apunta esto? Indudablemente apunta a Jesucristo, apunta a su carácter, a cómo es el carácter de Jesucristo y cómo debe ser el carácter de un cristiano. Nosotros como cristianos, ¿sí? Tenemos la obligación, el deber de seguir el ejemplo de Jesucristo. Debemos hacerlo como Él, tratar de semejarnos a Él. Dentro de esta carta encontramos algo importante que nos deja ver toda la Escritura. Encontramos tres cosas. Vemos que Cristo tiene amor por los hombres, ¿sí? Y ese amor fue reflejado en la práctica al venir en rescate por la humanidad. En segundo lugar, vemos que así como Filemón recibiría a Onésimo, así también Jesucristo recibiría a su ofensor, al hombre pecador, y lo recibiría de manera voluntaria y por amor. En tercer lugar, vemos a Cristo, quien fue obediente al Padre, ¿sí? Y viniendo a la tierra a hacer la voluntad del Padre, nos dejó el mayor ejemplo de obediencia y de perdón que tenemos que nosotros seguir, enseñándonos que quien no perdona a su ofensor, él tampoco, el Padre que está en los cielos, tampoco va a perdonar sus ofensas. Ahora, te pregunto nuevamente, ¿alguien te ha ofendido? ¿Tienes algo contra alguien que te haya ofendido? ¿Crees que es imposible perdonar? Bueno, espero que no sea así. Esperemos que no. Recuerda, si somos cristianos, si somos hijos de Dios, ¿verdad? Entonces tenemos que imitar a Jesucristo. El mayor ejemplo que nos dio Jesucristo es venir a la tierra, el rescate por el ofensor. Tenemos que hacerlo igual que Él. O sea, si Él lo hizo, ¿por qué nosotros no podemos hacerlo? Si Jesucristo perdonó a su ofensor, ¿por qué nosotros no perdonamos? Ojo, en el ambiente terrenal, no es que vamos a perdonar los pecados de las personas, sino que si hay alguna ofensa, ¿por qué nosotros no perdonamos? Jesucristo se humilló a sí mismo para perdonar. Ese es el detalle. Debemos perdonar, debemos hacerlo. Ahora, se hace difícil, desde un principio dije que se hace difícil perdonar, pero yo conseguí la clave. Conseguí la clave de por qué se nos hace difícil perdonar. Y el problema se centra, mejor dicho, el problema está en cuando
la atención está centrada en nosotros, ¿sí? Cuando nuestra atención no está puesta en Jesucristo, cuando no está puesta en Dios, el dador de perdón, sino que está puesta en nosotros, entonces, bueno, si Él me agravió, si Él me ofendió, entonces Él tiene que venir como un corderito a pedirme perdón a mí, a yo, se centra en mí, y cuando se centra en mí, entonces es difícil perdonar. Allí está la dificultad de perdonar, cuando nos centramos en nosotros mismos, cuando la Escritura nos enseña todo lo contrario. La Escritura nos enseña que no debemos ofender a nuestro hermano, que no debemos ofender a nuestro vecino, a nuestro amigo, a nuestro compañero de trabajo, pero porque evidentemente al hacerlo tenemos unas consecuencias. Tenemos unas consecuencias, pero también nos enseña que cuando alguien nos ofende, entonces nosotros debemos ir como corderitos a pedirle reconciliar nuestra relación. El problema es, otro problema es que esto es una patada al orgullo. Es una patada a nuestro orgullo. Nosotros queremos que sea todo lo contrario. La atención es hacia mí. Ven tú hacia mí y pídeme perdón a mí. Y es todo lo contrario. Mateo capítulo 5, 21 al 24 nos muestra esto que les acabo de decir. Mateo 5, 21 al 24. Y ya estamos terminando. ¿Lo tienen? Dice, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. ¿Sí lo ven? No podemos ofender, porque hay consecuencias. No podemos ofender. Pero, ¿qué sigue diciendo? Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y ¿qué? Anda, ve, reacciona, muévete, actúa, ve tú, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. ¿Sí lo ven? Ven y presenta tu ofrenda. Es decir, si alguien te hizo daño, si alguien te ofendió, entonces recoge tu orgullo, apártalo de ti y ve y arréglate con tu hermano antes de traerme lo que me quieras ofrendar. ¿Y por qué digo lo que me quieras ofrendar? Porque no está hablando aquí solamente de plata. No está hablando de plata. Cuando nosotros venimos a la iglesia a ofrendar nuestro cuerpo en sacrificio vivo, cuando venimos a la iglesia a ofrendar nuestro tiempo, cuando venimos a prestar la atención para recibir el alimento de Dios, estamos ofrendando a Dios. Entonces no se trata solamente de plata. Lo que nos está diciendo Dios acá es que si tienes un problema con tu hermano y conoces este problema, entonces antes de traerme todas estas ofrendas, acércate a tu hermano, arregla tu situación con él y luego ven que esto es lo que a mí me agrada. Eso es lo que está diciendo, ¿sí? Ahora, eso es lo que el Señor quiere que hagamos, que lo hagamos nosotros. Que nosotros seamos los que vayamos. Eso es lo que Él está tratando de decir. Si el mismo Señor Jesucristo, es decir, nosotros somos los ofensores de Dios, somos los pecadores, somos los ofensores de Dios, y Él envía a su Hijo, ¿sí? En rescate por nosotros, en rescate por el ofensor. Ahora la pregunta es, si Él lo hizo, ¿por qué nosotros no lo hacemos? ¿Por qué no podemos hacerlo? ¿Cuál es la dificultad? El orgullo, hermano. Ahí está el detalle. Para terminar, bueno, no sé si todos los que están acá conocen a Cristo, se han arrepentido, no sé si en el Zoom hay alguien que conozca a Cristo, pero la realidad es que si has entendido que eres un pecador, que eres un ofensor de Jesucristo, si has entendido que Él envió a su Hijo en rescate a ofrecer el perdón para que te arrepientas, y aceptes a su Hijo como tu Salvador, entonces este es el momento. Es el momento de hacerlo. Porque la realidad es que, mira, esto funciona así. Déjame ilustrarlo. Tú eres ofendido. Has sido ofendido por alguien.
Alguien te insultó, alguien te pegó, alguien te maltrató, alguien te ultrajó, pero entonces tú has entendido que tú en obediencia debes acercarte a esa persona y arreglar tu situación. Pero cuando llegas a esa persona, la persona te mira y te dice, ¿sabes qué? No me interesa. Estoy bien así, yo quiero seguir así mi vida. El perdón y la situación de arreglar mi situación contigo no me interesa. Bueno, esa es la actitud de una persona que no quiere recibir a Cristo. Es una actitud de la persona que no quiere recibir el perdón de Jesucristo. Entonces, si esa es tu situación, arrepiéntete, ¿verdad? Y acepta el perdón que está ofreciendo Cristo a tu vida. El momento es ahora. Ahora, para los que ya hemos creído, para los que creemos en el nombre de Jesucristo, los que hemos aceptado este perdón, espero que esta información sirva para que podamos ir en arrepentimiento, tratar de arreglar la situación con algún hermano que tengamos conocimiento, porque si no tenemos idea no podemos ir a hacer nada. Imagínate, hermano, yo creo que tú tienes algo contra mí, vamos a arreglarlo. Bueno, ese es el tema. Pero si no lo tienes, bueno, gloria a Dios, porque no lo tienes, ¿verdad? Pero si no lo tienes, entonces vamos a atesorar estas palabras, ¿sí? Porque en el caso de que algo llegue a suceder, tenemos las herramientas para defendernos y atacarlo lo que se pueda, ¿no? No, tenemos las herramientas para saber cómo actuar en esa situación. ¿Está bien? Vamos a orar. Padre amado, Señor, te doy gracias en esta noche por esta oportunidad, Señor, que me das de hablar acerca de ti, de tu palabra. Te damos toda la gloria y la honra, Señor. Gracias por la fortaleza, Señor, que me has dado. Te alabo, te glorifico y permite, Señor, que estas palabras podamos atesorarlas, podamos guardarlas en nuestro corazón y aplicarlas si es necesario. Bendice a cada uno de mis hermanos, te lo pido, en el precioso nombre de Jesús. Amén. Amén.